Buenos días y Dios les bendiga en esta mañana preciosa, 1 de julio, como se ve el tiempo. Padre, háblanos a través de tu escritura, la palabra de Dios, y en el libro de Nehemías, donde nos encontramos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lección de esta mañana es el liderazgo en medio de la crisis, y vamos a ver cómo Dios llama y prepara a las personas para que cumplan tareas específicas. Fíjense que Nehemías guió a los judíos para superar las dificultades. Eso fue lo que el hombre de Dios fue seleccionado por Dios mismo, y se construyó el muro y hubo paz y unidad entre ¿quién? Entre los judíos. Maravilloso, porque lo que vamos a estudiar en esta mañana es algo supernatural, que en 52 días hicieron la obra que hicieron. Es un milagro. Y dice el escritor en la lección en esta mañana que el versículo clave es Nehemías 5:19, y dice así la palabra de Dios: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Así que mi actitud tiene que ser mi confianza ¿en quién? En Dios, para que yo pueda enfrentar y no solamente enfrentar las dificultades y los retos en la vida, pero para que pueda hacerlo de una manera responsable, no sea una crisis donde no se glorifique el nombre de Jesús en mi vida, sino que responsablemente en el medio de mis crisis tenemos que aprender cada uno de nosotros a cambiar nuestra actitud. No solamente cambiamos nuestra actitud, es un conocimiento que nos es dado de la palabra de Dios, y lo vemos en la vida de Nehemías, y queremos aprender de Nehemías para que estas cualidades, para que estas cosas sean parte de nuestra vida. Dice el escritor, no solamente es un conocimiento a través de la palabra de Dios para vivir vidas que den testimonio del poder de Dios en nuestras crisis, y mi actitud, pero también mi conducta. Y dice el escritor, vamos a ver en esta mañana a través de la historia de Nehemías, en esta circunstancia donde se encontraba, donde hizo lo correcto a pesar de la circunstancia, y buscó para poder hacer lo correcto, buscó que en el hombre de Dios la sabiduría de Dios, buscó de la dirección de Dios, buscó de la fortaleza de Dios, y buscó del valor de Dios. Nehemías llegó a Jerusalén, comenzó a reconstruir el muro de la ciudad. Unos 10 días más tarde, fíjese que vemos a través, y hemos estado estudiando en los pasados 4 domingos acerca de Nehemías, que el hombre no era hombre de brincar, de aligerarse en las cosas. Él esperaba en el Señor, él buscaba del Señor para conseguir dirección, y una vez más lo vemos. No solamente antes de llegar a Jerusalén lo había hecho esperar, antes de ir al reino fue así de: aquí estoy, necesito esto y esto. Esperó el momento preciso, llega a Jerusalén, vuelve nuevamente Nehemías y hace lo que acostumbraba. Esperó 10 días para comenzar la razón por la cual había llegado a Jerusalén con la gente que llegó. Nehemías en la construcción de los muros de Jerusalén, él sabía, él estaba consciente de que lo que él estaba haciendo era para Dios, era para honrar al Señor, era para agradecerle. Y vamos a ver en esta mañana en el capítulo 4, 5 y 6 cómo Nehemías balancea la circunstancia con las necesidades físicas y con las necesidades espirituales. Y el primer punto que vamos a ver, quiero que una persona voluntariamente lea Nehemías 4 del 1 al 12, y vamos a ver un liderazgo valiente y decisivo, orar y confiar en Dios. Y el segundo punto que vamos a ver es
organizarse para el éxito. Necesito otra persona que lea, por favor, capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Quién tiene verso 1 al 2? Carmen, por favor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías a los árabes, a los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Wow, interesante. Fíjese quién era Sanbalat. Era el gobernador de los samaritanos y sus aliados, y abiertamente estaban demostrando hostilidad. Comenzaron con un insulto verbal. Vinieron donde los judíos y los insultaron verbalmente, los ofendieron. Pero vemos una vez más el sabio Nehemías en los versos 4 y 5. Vemos que trae estos insultos en oración delante de Dios. ¿Y qué hace? Pone la circunstancia ¿dónde? Delante de Dios. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Nehemías decidió confiar en Dios y no tener miedo. La reconstrucción de los muros se detuvo por un tiempito ahí mientras bregaban con las circunstancias. Cuando Sanbalat ve que no tiene éxito con su insulto verbal, entonces decide tratar de hacer daño atacando a los judíos con su ejército. Decide del verbal pasar a lo físico en contra de ellos. Una vez más Nehemías hace algo sabio, ora delante del Señor y escoge entre los hombres que estaban con él para que tuvieran una guardia alrededor de la construcción del muro. Vamos a trabajar y vamos a ver más adelante en el verso. Vamos a trabajar de esta manera, nos vamos a organizar de esta manera, y sabemos que en todo lo que nosotros proponemos hacer para Dios, la oración es nuestro refugio, porque el enemigo siempre nos va a querer atacar. El enemigo siempre va a querer venir con proposiciones opuestas a lo que tú y yo estamos tratando de hacer. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Pero vemos en este primer punto que pasa algo importantísimo en la historia de Nehemías, y lo que vemos importantísimo es, y lo vemos a través del transcurso del hombre en las últimas 4 semanas que hemos estado hablando de él, que él hace lo que él acostumbraba a hacer. Él oró, él confió en Dios
Él le trajo la circunstancia a Dios para poder trabajar con el asunto de la oposición que estaban poniendo los enemigos. Bueno, Sanballat, ¿quién es? Dijimos ya, el gobernador de los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Son los enemigos de los judíos. ¿Quiénes son las otras gente que están alrededor de estos samaritanos? Gente que también no están a favor de lo que los judíos estaban tratando de hacer en cuanto a reconstruir la ciudad. Ellos sabían el valor, la importancia en que había en lo que estaba tratando de hacer Nehemías, de levantar los muros, de poner las puertas en sus lugares, porque no hay cosa peor que tener una ciudad sin control, sin puertas, sin paredes. Y es lo mismo hablando en el aspecto espiritual en tu vida y en mi vida. Nosotros tenemos que tener cuidadosos, ser cuidadosos y tener cuidado. ¿Qué permitimos alrededor de nuestras vidas? ¿Qué ponemos alrededor de nuestras vidas? Porque a veces, que como predicaba la pastora Katy el miércoles pasado en cuanto a asuntos de puertas que abrimos al enemigo, nosotros voluntariamente hacemos cosas estúpidas donde abrimos puertas al enemigo para que vengan espíritus familiares y cosas y potestades en el aire y nos visitan, pero es porque no estamos preparados, y por eso estamos equipándonos aquí en esta mañana. Estamos equipándonos los miércoles en la noche con la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo, que él no es más poderoso que Dios, pero sí que él existe, y de la manera que él trabaja, para que tú y yo seamos que astutos, para que cuando vengan esos mentiritas del diablo, cuando vengan esas artimañas del diablo, Hollywood lo pinta con tenedores y con capas rojas y con cuernos. No, el diablo hay veces que es bien bonito y bien elegante por detrás de la escena, y nos engaña y nos enreda. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y ser astutos para que nosotros podamos estar equipados y responder. Y como estamos aprendiendo el miércoles en la noche, las cosas que tocan a la puerta de nuestro corazón. Y el diablo sabe que Dios fue el primero que quiso tocar la puerta de mi corazón, pero él sabe que como el enemigo quiere imitarlo, va a venir el enemigo y tratar de tocar la puerta de mi corazón también. Yo tengo que estar preparada, equipada para identificar esos momentos y hacer lo que hizo Nehemías, sabiamente responder a los ataques del enemigo. Vamos a seguir leyendo. Otra persona que lea capítulo 4, verso 13 al 18 de Nehemías, y qué fue lo que hizo el hombre de Dios para organizar para el éxito. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Interesante, fíjense, necesitaban, como quien dice, una estrategia, ¿ok? Para manejar ¿qué? La obra que le estaba haciendo. Interesante, porque Nehemías hace algo militarmente hablando. Los hombres que están aquí, a lo mejor algunas mujeres que han estado en el militar también, pero no creo en este grupo. Los hombres que han estado en el militar aquí, como Nehemías sabiamente nos deja ver el retrato en la historia, en la palabra de Dios, que es como si hubiera cogido una cinta de medir
y dijo, ok, esta es la distancia, este va a ser el punto clave. Voy a usar un número aquí, a 50 pies. Cada 50 pies, una familia para construir esa sección de la muralla. ¿Y qué va a tener esa familia? ¿Solamente cemento y bloques? No, esa familia van a estar con la armadura, van a tener la espada en su mano, van a tener el palaustre en la otra mano, van a estar con los ojos abiertos, van a estar vigilando y podemos tener muchas actividades, podemos excitarnos acerca de hacer una función, pero si no nos organizamos es peligroso. Nehemías organizó a la gente, no solamente los organizó, pero podemos ver a través de la historia que le dio una visión, le dio un propósito a la gente. Fíjense lo que le dice Nehemías, especialmente en los versos 17 y 18, los animó, los exhortó, le dijo, ustedes peleen, no están peleando por ti, Felipe, estás peleando por tus hermanos, estás peleando por tus hijos, estás peleando por tus esposas, estás peleando, tienes una razón por la cual estás defendiendo este lugar, esta área, clámalo, es tuyo, prepárate, está listo. Y eso es lo que hace Nehemías, los organiza de una manera que Nehemías en su organización, en otras palabras, estaba diciendo, yo los estoy organizando a ustedes para ganar. Yo los estoy organizando a ustedes para triunfar. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy haciendo. Y la Biblia nos exhorta a estar espiritualmente alerta. Nos exhorta a que estemos espiritualmente informados, que sepamos las artimañas, que reconozcamos, que podemos examinar los frutos. No todo lo que dice que es de Dios es de Dios. Y tú y yo tenemos que tener discernimiento de espíritu y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Y tenemos que estar preparados para ser del ejército de Dios. Esto es una batalla espiritual. El diablo está enojado, está más enojado contigo y conmigo que con el que no está sirviendo a Cristo. Porque ya el que no está sirviendo a Cristo está en el equipo de él. ¿Qué le importa? Pero tú y yo que estamos tratando de conducirnos correctamente, de vivir vidas agradables a Dios, de hacer lo que es placentero al Señor, ahí es donde tú y yo vamos a tener los ataques y los enfrentamientos de la vida. Me gusta lo que nos menciona el escritor en esta sección y dice en Santiago que leamos estas palabras acerca de la fe. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es que muerta. Es Santiago 2, verso 20. Y más adelante, en el verso 26, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ustedes han escuchado a mí usar la ilustración que usamos mucho en el vocabulario cristiano, y eso es que si cogemos un barquito, un botecito, y nos vamos para el Lake Braddock y tenemos las paletas de remar y cojo más que una paletita y remo con una, llego a la orilla, llego a algún lado, no me voy a quedar ahí como una bobita, dando vueltas en el mismo lugar. No importa si tengo una paletita solita en la derecha, una paletita solita en la izquierda. Ahora, cuando cojo las dos, derecha e izquierda, y lo hago coordinadamente, entonces voy a llegar a la orilla y voy a llegar a algún lado. Y eso es lo que es Santiago, el hermano de Jesús, nos dice, la fe sin obras es muerta. Miremos las dos paletitas en el barquito, una es fe y una es ¿qué? Acción. ¿Ok? Hacemos, actuamos, fe, actuamos, fe, actuamos. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Para servir a Dios con eficacia, debemos orar como si todo dependiera de Él. Me encanta lo que puso el escritor aquí. Y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Me voy a repetir nuevamente. Para servir a Dios con eficacia, debemos orar como si todo dependiera de Él y trabajar como si todo dependiera de ¿quién? De nosotros, ¿ok? Así que Dios no nos necesita a nosotros para terminar su obra
pero son misterios de la Biblia. Él quiere que tú y yo seamos parte del milagro que Él nos quiere dar. Él te dice a ti, a mí, Carlos, Indira, te quiero usar en esto, te voy a hacer esto con tu vida, voy a hacer un milagro, pero tú tienes que hacer esto y lo otro, ¿ok? Porque Él quiere que nosotros, Dios es Dios, y Él trabaja de diferentes maneras. Hay veces que en su misericordia tú y yo no tenemos que hacer nada. Dios nos coge como bebés en sus brazos, nos rescata y nos pone en el otro lado de la crisis, y tú y yo no hicimos nada, Él lo hizo todo. Otros momentos que tenemos que sudar la gota gorda para subir al otro lado de la montaña, pero Él está caminando con nosotros, ¿ok? Él es fiel, es la misericordia de Dios. Vamos a seguir el punto número 2. Un liderazgo osado y desprendido. La primera parte que vamos a ver es la reprensión ante las malas acciones, y la segunda parte es la corrección de la injusticia. Quiero que una persona lea Nehemías 5, 7 al 11, y otra persona lea Nehemías 5, 12 al 19. Amén. 5, 7, 11, y tú vas a leer 5, 12, 19, ok. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este grámen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Ok, aquí había un problema interno, y era un problema mayor. ¿Por qué? Por la injusticia. Era un pecado horrible en contra de Dios. Y esto podemos nosotros verlo dentro del mismo pueblo hispano. A mí me molesta mucho cuando yo veo de los gente de afuera y de los de nosotros mismos, donde contratamos gente hispana y lo que le queremos es dar 2 o 3 centavos porque es hispano y es de los míos, y no le damos lo que se merecen, ¿ok? Porque los estamos tratando como clase menos. No tienen papeles, no saben hablar inglés. El trabajo que me costaba $50, a esto yo le doy 5 pesos y que lo haga. ¿Ok? Cuidado. ¿Ok? Nehemías va a bregar con un asunto aquí delicado. ¿Ok? Y cuando se enteró el hombre de Dios del problema interno entre los judíos, que los ricos estaban oprimiendo a los más pobres, no solamente los estaban oprimiendo, los estaban exprimiendo. ¿Ok? Y estaban poniendo exigencias sobre ellos, que era bien injusto. Nehemías hace algo fuerte, pero fíjense que lo hace hasta públicamente. Nehemías los llamó a una reunión, les dio fuerte, los corrigió, les jaló las orejas públicamente. Demostraron arrepentimiento, pero Nehemías fue más sabio. Nehemías no se satisfació con que dijeran: bueno, lo sentimos y lo vamos a arreglar. No, Nehemías trajo a los sacerdotes y los hizo que juraran y se comprometieran a hacer lo que era correcto. ¡Wow! 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 Así que les puso presión. A ustedes yo no les voy a aceptar que me dijiste: ay, lo siento, qué pena, discúlpame, y ahí se va a quedar. No, vamos a hacer públicamente, lo vamos a hacer frente del sacerdote, las malas acciones de ustedes, y ustedes van a arrepentirse delante de Dios, le van a pedir perdón a esa persona, van a hacer lo que es correcto
con esa persona, ustedes van a restaurar a esa persona, lo van a dejar de exprimir, le van a devolver sus propiedades, le van a devolver sus hijos, le van a devolver sus esposas, le van a devolver sus tierras, le van a devolver, ¿ok? Lo que ustedes le han cogido, que los han oprimido y han abusado de ellos, y los voy a sujetar para que ustedes hagan lo que ustedes han dicho que van a hacer delante del sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo, verso 12 al 19, Felipe. Dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido fuertemente. Dice, y dije, así sacuda Dios a su casa y a su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También la obra de este muro restauré mi parte, y no compraremos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Ok, interesante. Nehemías nos está diciendo, examinemos nuestros corazones, no solamente con mi compromiso con Dios, pero mi compromiso va a reflejar el compromiso mío con ustedes. Y Nehemías les regañó, pero les demostró también. Es una ilustración. Si ustedes no hacen lo correcto, miren lo que yo estoy haciendo, sacudiéndome la ropa, sacudiéndome yo mismo, como quien dice, despidiéndolos a ustedes. Así que ustedes no quieren que Dios haga esto con ustedes. Vemos un resultado tremendo en el pueblo porque se arrepintieron. ¿Y hicieron qué? Lo correcto. El amor a Dios y el amor a los demás son dos motivaciones más nobles para hablar. Pero mire qué lindo, Nehemías va más allá, porque Nehemías no le estaba pidiendo algo al pueblo que él mismo no estuviera haciendo. Nehemías le dijo, ustedes han visto el ejemplo, yo soy un hombre rico, yo soy un hombre noble, yo me merezco mi salario, yo me merezco mi parte del plan como vamos a trabajar acá en Jerusalén nosotros, pero ustedes han visto una cosa de mí, yo no he cogido un centavo. No he cogido nada de salario ni comida para mí. En otras palabras, no solamente no lo he cogido, pero dice, ustedes han venido a mi casa, yo les he alimentado a ustedes, a todos ustedes, de lo que es que, no de lo que yo me he ganado, no de lo que yo me debo de ganar, no de lo que me deben de pagar, de lo que es mío. Yo he sido ¿qué? Dadivoso con ustedes y les he dado de lo que es mío a ustedes. Así que Nehemías estaba haciendo un ejemplo fuerte y estaba viviendo lo que estaba predicando en el medio del pueblo de Dios. Vamos a terminar el punto 3 para entonces abrir la discusión. Un liderazgo intuitivo y perseverante, buscar la fortaleza de Dios. Y punto número 2,
defender valientemente a Dios. ¿Quién lee? Nehemías 6, 1 al 9. ¿Ok? María Elena. Y tú lees Nehemías 6, 10, 16. ¿Ok? Amén. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí criados para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú rey, y que has puesto profeta que proclame acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora será oída del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en las obras y no serán terminadas. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjese la amenaza que hacen estos 3 mafiosos. ¿Ok? Que se le debiliten las manos del hombre. ¿Qué hace Nehemías con la acusación? Se la trae a Dios. Mire, estos están diciendo que mis manos se debiliten para hacer lo que Nehemías estaba haciendo con el pueblo de Dios. Necesitaba sus manos. Era una de las partes del cuerpo que usa más en la obra para poner los bloques. Y Nehemías viene delante de Dios con la amenaza y se la trae el Señor. Mire, este está diciendo que mis manos se debiliten para parar la obra. Señor, yo te pido que tú levantes mis manos, que tú des fortalezas a mis manos, que tú hagas. Interesante, porque vemos en la escritura y lo acabamos de leer y vamos a continuar para abrir la discusión. 5 veces trató el tipo hasta con cartas de convencer. ¿Y qué hizo Nehemías? Rehusó completamente. Vamos a seguir. Versos 10 al 16. Amén. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien de fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Entonces, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Wow, wow.
no solamente el diablo es el diablo. No solamente el diablo trata con lo secular, con los hombres malos de esta ciudad, pero mire hasta donde mete la mano en el templo con el sacerdote. Engañan al sacerdote en ese momento para que bregaran no en el aspecto humano de amigo, de comunidad, de gobernador, de alcalde, del Congreso, pero ya era el aspecto religioso de la parte de Nehemías. Y cuando Nehemías ora al Señor, se da cuenta de ¿qué? De que era nuevamente una trampa del enemigo. No era de Dios, de que él fuera aún a la casa de Dios. Sabio el hombre de Dios. Astuto el enemigo. Porque Nehemías pudo haber dicho, bueno, yo no me reuní con aquello, pero ahora me está llamando sacerdote. Vamos a ver lo que tiene que decir el hombre de Dios en el aspecto del asunto de Dios. Déjame reunirme con él. No, fue sabio. Dios le dio sabiduría. Dios lo protegió, ¿ok? ¿Cuánto tiempo habían esperado el pueblo de Israel para que sucediera lo que estaban haciendo? 90 años. 90 años. La ciudad había estado destruida. Las puertas habían estado destruidas totalmente. Y Dios había hablado al corazón de Nehemías, donde vimos al principio que estudiamos. Dios le dio instrucciones, él no lo compartió con nadie, lo guardó en su corazón, no le dijo hasta el momento preciso a los que se había llevado con él cuál era el propósito, qué era lo que iban a estar haciendo, cómo lo iban a hacer, qué iban a hacer. No, él esperó hasta el último momento porque él creía que estaba realizando y sabía, más que creerlo en su corazón, que él estaba realizando lo que Dios quería para el pueblo de Dios. Él estaba haciendo ¿qué? La obra de Dios. Él quería complacer al Dios y que Él mismo nos ayudaría y nos va a ayudar en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. El llamado nuestro, sabemos que es un llamado directamente de Dios a nuestras vidas, pero también tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos para saber cuál es el llamado que Él tiene concreto. Tú me has salvado, tú me has librado, pero es más que un seguro de fuego, es más que un seguro de vida. Ahora, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? ¿Ok? Y trabaja de esa manera en nuestras vidas. Quiere que tú y yo seamos un líder donde tengamos la actitud, donde tengamos el carácter de Cristo. Amén. Que seamos esa clase de personas, que nuestras motivaciones, que nuestro estilo de vida no sea cuestionado porque estamos viviendo de acuerdo a los estatutos y a los principios mundanos. No, tú y yo somos diferentes, vivimos con los estatutos, vivimos con los principios de Cristo Jesús, porque Él nos ha llamado ¿a qué? A su discipulado. Y por eso es que la lección de hoy defiende esta causa, que cuando Dios llama, Él nos prepara para que cumplamos ¿qué? Tarea específica, pero que tenemos que estar conscientes que vamos a ser ¿qué? Atacados, que los líderes son atacados. Y quiero terminar con esta escritura, Efesios 6, verso 11 y verso 13, dice, el apóstol Pablo dice, vestidos de toda ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. Lo podemos hacer a través de la cruz, a través de la sangre de Jesús. Es de la única manera que podemos hacerlo. Felipe. Y eso tenemos que practicarlo de lo más pequeño hasta lo más grande. Algo pasa, pero con Él lo voy a terminar. Ajá. Amén. Amén. Yeah, porque Él nos ayuda. Él nos da favor. Él nos da fuerza. ¿Ok? Sí, amor. Yo escuché una vez un video donde un militar judío
hablaba sobre esto de Nehemías, que siguiendo lo que la Escritura dice, ellos ahora, los judíos allá en Israel, por eso ellos andan todo el tiempo armados, andan todo el tiempo preparados, de día, de noche, ellos andan todo el tiempo con el uniforme y el arma, la farda y todo eso. Por eso mismo, pues, porque ellos andan haciendo su vida diaria, pero a la vez están preparados para cualquier ataque, para defenderse, ¿verdad? Entonces él mencionó esto de Nehemías, que la Escritura decía de que como Nehemías hizo, así ellos hacen ahora para cuidarse. Y es como tú dices, nosotros tenemos que estar conscientes no solamente de lo físico, porque humanamente hablando, tú y yo nos protegemos de quienes están a nuestros alrededores. Con nuestras casas cerramos las ventanas, cerramos las puertas y aseguramos nuestras finanzas, nuestra cartera, nuestra seguridad. Pero también tenemos que transferir eso y estar conscientes en el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, y estamos viviendo una sociedad tan sucia, una cultura tan perversa, que tú y yo tenemos que ser astutos, que cuando vengan esas cosas y esas oportunidades, podamos ser astutos y decir, no voy a ver eso, no voy a ir a ese lugar, no voy a decir eso, no voy a hacer eso. Y cerramos la puerta, porque el enemigo tiene poder, pero él tiene limitaciones. Y hay veces que nosotros, por nuestra flaqueza, abrimos la puerta y por nuestra debilidad le damos más autoridad al diablo de lo que tiene. Y después queremos usar esa excusa. El diablo me hizo hacerlo. No, tú hiciste una decisión, Samari. Tú tienes el libre albedrío, tú tienes el poder de decir sí o no, y tenemos que aprender a cerrar puertas, ¿ok? Y estamos a la puerta de los últimos días, y una de las cosas que el anticristo es bien evidente en su de la manera que él va a funcionar, es que va a adormecer la gente y los va a controlar, ¿ok? Donde la gente lo van a adorar, ¿ok? Ahora, una vez ya los tenga así bobitos, con las babas por fuera y las lenguas hipnotizados, va a sacar las uñas, y entonces va a ser muy tarde para ellos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado y preguntarnos, oye Dios, si tú tuvieras un Facebook, ¿tú pondrías este retrato? ¿Dirías esta palabra en tu Facebook? Porque hay veces que yo miro cristianos de años, que ponen una de estupideces y una de sandeces y una de basura y porquería en su Facebook, que yo digo, hello, eso es una palabra obscena, perdóname, eso es un retrato horrible. Por más verdad que haya detrás, no tiene que estar en tu página y en mi página, ¿ok? Tratemos nuestras vidas en reflexión de Cristo Jesús. ¿Yo soy imitadora del mundo o soy imitadora de Cristo? ¿Estoy en el ejército de Cristo o estoy en el ejército del mundo? ¿Ok? Como decía la pastora Katy el miércoles pasado, el problema es que hay veces que nosotros nos engañamos nosotros mismos. Eso es relajamiento, entretenimiento. Cuando vienes a ver la pornografía, el entretenimiento y el relajamiento ha destruido tu hogar, ha destruido tu matrimonio, te ha destruido a ti, ha destruido a tus hijos, y todavía tú estás anestesiado, que cuando te lo dicen todavía ni lo puedes ver. Seamos cuidadosos, seamos cautelosos. Preguntémonos cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, cuando vamos a actuar de alguna manera. Jesucristo, ¿qué tú harías en esta circunstancia? Como dice Felipe, hay que orar. El problema es que hay veces que tú y yo nos metemos en asuntos sin pedirle permiso a Dios o consultarlo con Él, nos aligeramos, nos emocionamos, especialmente nosotros los hispanos. Yo voy a empezar el ministerio, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y después que estamos metidos, ya es muy tarde para ponerlo en reversa, ¿ok? Tenemos que consultar con Dios y ser pacientes y esperar en el Señor. Oneida y después Carlos. Casualmente de eso quería hablar hace un instante, porque en la oración me ha puesto, yo antes estaba así que yo quería ser yo, y la oración me ha puesto en un espacio donde yo no tengo que estar corriendo y pensando qué es lo que voy a hacer. Yo estoy tranquila, estoy en oración, estoy confiada en el Señor,
estoy dándole tiempo al Señor, estoy ocupándome de tener el cela en mi vida y de realmente escuchar. Estoy en otra cosa, o sea, realmente no tengo ningún apuro ahorita de nada. O sea, ¡Qué Oneida! Y estamos aprendiendo, estamos caminando en el Señor, estamos creciendo en el Señor. Y a veces que me pregunto, Carlos, tú primero antes de yo seguir. Sí, de la reconstrucción de este muro solo quedó el muro de los lamentos, que es como se conoce hoy, Ujú. esa parte. La otra porción que quería comentar es que acá viene una pseudo profecía para engañar a Nehemías. Y tenemos que tener cuidado nosotros en este punto, porque muchas personas desde un púlpito le dicen a una persona algo que no se atreven a decirle cara a cara. Es que yo siento de parte del Señor. Mire, agárrese los pantalones y dígale lo que le va a decir. ¡Pum! Así de fácil. O otras veces, el Señor le manda a decir esto y queremos manipular la vida de otro. Déjelo que él viva como él quiera vivir en última instancia. Así de fácil. Viva su vida, entréguese al Señor. Ahora, ellos estaban armados y así estaban también trabajando la obra. Pero no nos confiemos en nuestra arma, porque más adelante en una porción de la Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, sino con con Santo Espíritu. Espíritu. Amén. Son- Soledad, Yo, ¿no levantaste tu mano? María Elena. Ya, pastora, bien importante aquí, Nehemías hizo todo en temor a Dios. Yes. Cuando nosotros hacemos en temor a Dios, vamos a tener el respaldo de Dios, y aunque venga quien quiera venir, nosotros sabemos quién nos ha enviado, porque me gustó también eso de que decía el hermano de que le mandaron a decir. Qué importante es tener discernimiento del Espíritu. Qué importante estar lleno del Espíritu Santo para poder discernir quién nos está hablando de parte de Dios y quién no nos está hablando de parte de Dios. Aún aunque no sea una profecía, aunque sea algo común, pero yo pienso que en veces cuando uno tiene el Espíritu Santo, las palabras chocan en uno y dice, no, esto no viene del Señor, mejor no. Qué importante tener discernimiento y el temor a Dios para poder hacer la obra de Dios. Gracias a Carlos y a María Elena. Carmen, te voy a dar una oportunidad. Como dicen ellos, tú y yo no podemos cambiar a nadie. Ahora, Samari es responsable por sus acciones. Y lo que tú y yo queremos individualmente, como dice Carlos, cuando nos paremos, yo no le voy a dar cuentas a Dios por Soledad. Yo le voy a dar las cuentas a Dios por quién, por mí. Cuando nos ponemos delante de Dios, que nuestras manos estén limpias. Carmen. Amén. Yo quiero pedir oración porque no me siento bien. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas con Carmen, que la ayudes en el nombre de Dios, Señor, que Dios sea con Carmen, Señor, sabe lo que está pasando, pero tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, toca, en nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús, amén. Dios es fiel y es bueno y es misericordioso.